Son las 7:04. Temperatura 28 grados. Humedad 23%. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, noches, amigos, amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Reflexión Periférica. Gustavo Valentinotti en la consola de sonido y me acompañan en el día de hoy Martín Zapararte, siempre todos los viernes me acompaña Martín Zapararte. Claro, a mí me acompaña Cristian Barreto todos los viernes. Y hoy con, no es un invitado, sino más bien parte del equipo de Reflexión Periférica, el profe Mauro Cremar, que nos acompaña siempre, pero hoy nos acompaña acá en el piso, en el aire, para conversar un poco en este día viernes. ¿Cómo andan? ¿Qué me cuentan? ¿Qué quieren contar así como para ¿Cómo está arrancar? Mauro? Vamos a empezar con Mauro. Buenas tardes Martín, buenas tardes Cristian y buenas tardes a toda la audiencia también. Y sí, como decía Cristian, bueno, primero muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por la presentación. Y sí, vamos a estar tomando unos mates acá y charlando sobre lo que tiene que ver con la fecha que nos llama a la reflexión en estos días, que es el 12 de octubre, ¿no? Exactamente, ese va a ser un poco el... No sé si vos tenías que presentar. No. Yo me acomodo a lo que vos quieras decir. Sí, no hay problema. El invitado tiene la razón. Es más, nosotros anotamos todo y después venimos y nada que ver lo que está anotado. Exacto, en las reuniones de producción. Claro, si hay todo un esquema para que lo... Ya Mauro sabe lo que significa una reunión de producción. Claro, en esas reuniones hay como todo un esqueleto que armamos y qué sé yo, y después llegamos y nada de lo que estaba armado se hace. Pero bueno, hay un deseo de encontrarse, que es importante. Sí, y abordar ciertos temas. Bueno, hoy contarles, vieron que cuando la previa de esto del programa es que también vamos invitando a nuestros amigos, seres queridos, y eso también nos va conectando con la gente, por ejemplo con mis primos, con Florencia, con los programas anteriores, para los que nos van escuchando y saben, con Nati Cerdeira, que le mandamos un saludo, que lo conoce, lo aprecia mucho a Mauro también. Usted está como Roberto Carlos, que tiene 1 millón de amigos. Exactamente, viste que yo soy la gente que busca gente, que ustedes siempre me dicen. Se pone, no le gusta eso, viste, yo soy un busquero, me encanta encontrarme con la gente, eso, y él me dice... No, es que me gusta, yo me sorprendo. Es el tímido del grupo, digamos, ¿viste? No, veo que están llegando saludos de toda parte. Sí. En Latinoamérica. Somos un programa latino. Bueno, y le decía que esta sorpresa hoy a la mañana, con una compañera de la primaria, que tenemos un grupo con los egresados de hace 35 años, o algo más. La pareja de él es antropólogo, y le mando un texto que hoy quizá vayamos a compartir sobre el tema de lo que significa justamente la epistemología, el cambio epistemológico que generó la colonización, digamos. Y me hizo un par de aportes, bueno, y capaz que hagamos un programa con él también en algún momento, porque bueno, un antropólogo, un tipo muy muy copado, y se reenganchó, ¿no?, con esta propuesta que estamos haciendo. Así que bueno, es contar esa anécdota de qué significa, que hacer radio significa eso también, ¿no?, ir tejiendo redes. Claro, sí, encontrarse, poder conversar con otras personas que de pronto uno no se imaginaba que en algún momento podía compartir ideas, podía intercambiar opiniones. Exacto. Y a partir de este espacio lo podemos hacer, digamos. También yo, añadiendo otra anécdota a lo que les comentaba Martín, hoy hablaba con Daniela Stoyanov, que es amiga, que lo conoce también a Mauro, estuvimos estudiando el profesorado. Ella voy a corregir porque el viernes pasado me equivoqué, ella es corresponsal de Canal 9, no de Diario Norte. Se me mezclaron los medios. De Canal 9, bueno. Que sería Chaco TV. No, Canal 9. Tampoco. Canal 9. Cállese la boca. Canal 9. Canal 9, sí. Así que bueno, estaba conversando y nada, nos comentaba que bueno, que es interesante esto. A ella también le gusta mucho la radio, los medios, y es muy interesante tener un programa, digamos, donde podamos compartir este tipo de reflexiones y un poco salirnos de todo. Siempre decimos de la agenda de los medios de la semana, así que bueno, también estaba conversando con ella y también converso con
con mucha gente que nos escucha alrededor del país y bueno, felicita por la iniciativa y lo importante de seguirnos. Quizás no nos siguen asiduamente, pero de vez en cuando escuchan el programa en las distintas plataformas que ya paso a comentar. Nos pueden escuchar en Facebook Live, ahí en el perfil de la radio, también de Radio Kit, o en el de Martín Zapararte pueden escucharnos en vivo, si no, una vez que finalice el programa, o mañana, o dentro de una semana, lo pueden escuchar, va a estar ahí en Facebook, lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de La Periférica, ¿sí? Ahí pueden encontrar también los programas, en Instagram TV también los pueden conseguir, así que, y nos pueden escuchar en vivo a través de la radio, Radio Kit 95.5, la aplicación de Radio Kit, y en la página Radio Kit de Argentina Stream, donde también nos pueden escuchar si no están en la ciudad de Quito. Son los lugares donde pueden escucharnos y pueden escuchar el programa una vez que finalice o dentro de 2 meses. Así que no hay problema, porque los programas quedan, así que no lo puedo escuchar, no. Los hombres pasan y los programas quedan. Exacto. Estas cosas buenas de la tecnología que nos ayudan a juntar. Si quiere los números de comunicación, si alguien quiere decirnos algo. El teléfono fijo 3644 48 16 69, que no para de sonar. Y el WhatsApp 3644 22 24 90, ¿sí? El fijo 3644 48 16 69. Bueno, el programa de hoy, de que arrancamos así rápidamente, sí, porque hay mucho para comentar, muchísimo para hablar. Como decía bien Mauro, estamos cerca del 12 de octubre, una fecha que durante muchos años tuvo una connotación, que tuvo un nombre específico, que era el Día de la Raza, y que hace 10 años, eso es lo que estaba viendo, hace 10 años cambia este nombre por Día de la Diversidad Cultural. Esto generó ciertos debates, ciertos enojos, diciendo por qué le cambian el nombre a las cosas, por qué se ponen a revisar, a buscar. Bueno, vamos a tratar, a intentar hacer lo posible para explicar y comentar por qué esto del cambio de denominación de la fecha, claro, por qué en vez de ser una celebración es un día de reflexión, o cambia a ser un día de reflexión. Porque hay que dejar de decir el descubrimiento de América. También. ¿Qué cosas de ese episodio de la colonización, de lo que se llamó conquista, existen todavía, quedan en este momento histórico? Y por ahí, para la gente que dice, bueno, pero ¿por qué se ponen a revisar la historia? Siempre son buenos contra malos, que hay gente como que le molesta que uno, entre comillas, revuelva un poco en el pasado. No se trata de eso, sino de pensar algunas cuestiones para que no queden sueltas, para que puedan repensarse, porque siempre tenemos que estar construyendo sobre el pasado, y cuando algunas cuestiones quedan ahí como en el tintero, resurgen tiempo después y ocurren cuestiones. Les doy un ejemplo así concreto, el resurgimiento de los nacionalismos en Europa. Claro. Uno se sorprende y dice, ¿cómo puede ser que el pensamiento del nacionalismo, del nazismo, del nacionalsocialismo, fascismo, resurja después de la destrucción que generó eso? Claro. Sin embargo, ha vuelto muy fuerte, y quizás la gente que vivió esa época dice, ¿cómo puede ser que eso haya resurgido? Bueno, porque hay cuestiones que nosotros decimos, bueno, hay que pasar vuelta la página. Quedar vuelta la página. Quedar vuelta la página y seguimos. Y por ahí hay que resolver cuestiones para que no resurjan algunas cosas. Claro, además que pensando en esta fecha hay muchos conflictos que todavía siguen latentes y muchas deudas que todavía están pendientes, que se relacionan con lo que fue la conquista y que todavía hace falta revisarla, ¿no? Claro, no es mirar el pasado porque como si fuera una foto que ya recuerdo, ¿no? Sino que ese pasado, como dice Mauro, tiene que ver con cuestiones que aún hoy están invisibilizadas, ¿no? Y que se va a seguir debatiendo, se va a seguir conversando, seguramente. Hay cuestiones que van a costar desarraigar, entonces, pero hay que hacer este ejercicio. Sí, y se avanzan los derechos porque se sigue hablando, o sea, justamente Totalmente. estamos avanzando en la visibilización de los pueblos originarios. Hoy, por ejemplo, creo que el gobernador hizo un registro de docentes de pueblos originarios. Bueno, son avances, no es la solución, hay 800.000 cosas por resolver, pero si no se estuviera instalando estos temas, quizás ni siquiera estuviera ese registro. Eso es lo que a veces un poco intentamos
también compartir con la gente como los derechos humanos siempre son cosas que se van conquistando porque, bueno, fueron vulnerados en algún momento. Sí, ni siquiera estando en la ley se pueden estacionar, digamos, pueden quedar, porque lo vemos, por ejemplo, no sé, doy otro ejemplo internacional, Estados Unidos, los derechos civiles que hace muchísimo tiempo se han establecido, ha sido una larga lucha y sin embargo todavía existe ese conflicto de poder y de clases, ¿no? Así que bueno, es una tarea que es larga y nosotros estamos haciendo un pequeño aportecito de acá, muy pequeño, chiquitito, que está ahí, sí, somos como un botecito en el Atlántico, pero lo hacemos. Hoy leía justamente un titular de Clarín referido o sea, en relación con la fecha, que hacía referencia a que grupos mapuches tomaron tierras de vecinos de tal localidad, decía. Y claro, el que subió esto hacía la crítica de por qué se hace notar, digamos, la etnia mapuche y al otro grupo como vecinos, es decir, la construcción de un otro diferente, ¿no? Que claro, incomprensible, que es puesto ya en el titular, que a la vista quizás parece inocente, claro, pero que marca un sentido, ¿no? Sí, así que bueno, de todo eso vamos a estar hablando. ¿Por qué se marca la hispanidad? Porque de eso también vamos a comentar. Y esto no es un ataque a ningún... A los españoles. Acá tenemos sentado a un gallego. Sí, porque no tiene... algunos sienten que se los ataca, o al extranjero, al inmigrante, nada que ver. No, todos los que estamos acá somos inmigrantes, o sea, hijos de nietos de inmigrantes. Y nadie está atacando la inmigración y nada de ese tipo. Si no... les invitamos a reflexionar juntas sobre algunas cuestiones que están impuestas y que por qué por ahí hay que ir desaprendiéndolas, deconstruyéndolas. Así que va a ser muy largo e interesante el tema. Si no quieren agregar algo más a esta intentona de presentación, si les parece, como para hacer un pequeño corte, vamos a un tema musical y después arrancamos ya así con la cuestión de fondo, con todo esto, porque la verdad que hay mucho para hablar y para compartir y seguramente no nos va a alcanzar el tiempo. Así que vamos con un tema musical y ya venimos con reflexión periférica. Tenemos también a un artesano, Luis Valdivieso de La Quiaca, fuerte el aplauso. Una de las promesas de mi pueblo, cantor del Carmen, Becho Ribeiro, fuerte el aplauso. Hernán Bolieta del Bondi Cultural, Ramón Córdoba, Manono Campos de La Quiaca, Mariano Ponce de Tierra del Fuego en el bombo, Juanjo Bravo en la batería y a Agustín Flores Muñoz en el bajo. Y vamos a invitar a una niña de Humahuaca que ha ganado los premios Atahualpa Marita de Humahuaca y vamos a comenzar con esta copla. Y este homenaje, después de la copla, vamos a alargar un video en homenaje a Mártires López y a nuestros pueblos originarios del Chaco. La copla es de coraje, la copla es de verdad. La copla es de veraje, la copla es de verdad. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Pueblos que han resistido jamás se olvidarán. Pachamama florece, se hace vida con el sol. Y en la Pachamama florece, se hace vida con el sol. Y en la Pachamama florece, se hace vida con el sol. Y en la Pachamama, una vez más, se hace vida con el sol. Y en la Pachamama
estación favorita. Primavera única. No pienso correr. Primavera de éxitos. Subí el volumen y viví tu estación. 45.5. Son las 7:23. Bueno, hola, ¿estamos al aire? ¿Sí? ¿Sí? Ah. Sí, se escucha. Bueno, yo voy a ser de alumno hoy, como le dije. Acá tengo 2 profes de historia, entonces le voy a hacer la pregunta. Profe, ¿por qué descubrimiento de América? ¿Por qué no dijeron eso? Levante la mano eso para porque si no... Profe, ¿por qué descubrimiento de América? Porque si no... Igual no me ven, así que puedo levantar la mano. No, claro, está No importa, está no, bárbaro. lo ve, Soy lo como vemos al invitado, que es importante. Por supuesto que es importante. Exactamente. Nuestro No. rostro, no. ¿Por qué el descubrimiento de América? ¿Por qué la palabra descubrimiento de América? ¿Y qué habría que decir sobre eso, digo? Sí, arrancamos. ¿Voy? Bueno. Sí. No, bueno, llama la atención que todavía se siga diciendo que fue un descubrimiento, ¿no? Descubrimiento si partimos de la concepción de la cultura de Europa Occidental, bueno, se puede entender que para ellos sea visto como un descubrimiento teniendo en cuenta que ellos fueron quienes se toparon con este nuevo continente, pero es a nuestro modo de ver una palabra muy incorrecta para mencionar a este proceso, porque obviamente acá ya había gente, había civilizaciones avanzadas, había cultura, había religiones, y yo creo que la palabra no es algo intencional, que fue denominado así intencionalmente. Lo mismo podemos ver en diferentes casos, por ejemplo en la historia argentina, cuando se habla de la conquista del desierto, por ejemplo, ¿sí? Claro. ¿De qué desierto estamos hablando si eran las tierras más ricas de la pampa húmeda y encima estaban habitadas, digamos? O sea, de desierto no tenía nada. Y Bueno, un bueno, movimiento importantísimo, o sea, había mucha gente, había intercambio comercial, había... Sí, es como que los, no sé, quienes viven ahora en Túnez, que antes era Cartago, digan, los cartagineses descubrimos España porque Claro. descubrimos la península, o que los romanos que después llegaron a España digan descubrimos España. De hecho, España viene de Hispania, que era, o de la marca hispánica, que es el nombre que le dieron los romanos, pero es más o menos así, digamos. Para trazar un paralelismo, como decir, bueno, que le digamos los españoles, bueno, entonces ustedes lo descubrieron los italianos, porque los romanos lo descubrieron, una cosa así. claro, Sí. A mí lo que me pasa con esto es como que se parte de una invisibilización, ¿no? Yo creo que, bueno, un poco el aporte filosófico a esto tiene que ver con eso, con la cuestión de que ese otro que estaba acá se hace invisible absolutamente, y por eso la palabra descubrimos algo que en realidad ya estaba habitado por personas, por culturas. Y hace por... un montón de Sí. tiempo antes de esa claro, llegada. incluso Colón en sus primeros testimonios, que incluso él no sabía ni siquiera muy bien a dónde llegó, va a decir que en estas tierras no había cultura, no había leyes, eran una página en blanco para que la cultura occidental venga a implementar, digamos, y a evangelizar su propia concepción del mundo. Así que ya desde el punto de partida ya se trató de invisibilizar a lo que fueron las culturas originarias, ¿no? Ahora un poquito para ir más atrás, otra pregunta que uno tiene es ¿por qué se genera esto de salir a buscar tierras, ¿no? Porque tiene que haber un motivo histórico, político, económico, social, de decir, bueno, que los imperios o que los reinos de ese tiempo salieran a buscar tierras, ¿no? O sea, porque no fue lo único que descubrieron acá, digamos. Sí, bueno, el hecho que siempre se marca, que es supuestamente el final de la Edad Media, es la conquista de Constantinopla, que se llamó Bizancio y que hoy se llama Estambul, que es una ciudad transcontinental que está justo en la unión de Europa y Asia. ¿Sí? Está el estrecho de los Dardanelos, del Bósforo. Esa ciudad era el punto que se tenía que transitar, después se pasaba a la ruta de la seda para ir hasta Asia y traer especias que eran muy, pero muy preciadas en esa época, sobre todo para la conservación de alimentos.
y para el comercio en general, digamos. Uno se acordará de Marco Polo cuando se fue a China y trajo un montón de cuestiones. Pero bueno, esa ruta se bloquea, entonces tienen que salir a buscar de otros lugares, tienen que ver de dónde sacamos especias, de dónde sacamos recursos. Tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? De conseguir recursos económicos y para poder comerciar, porque se había bloqueado una ruta. El Imperio Otomano en esa época estaba muy fuerte, estamos hablando de épocas, después vendría Soleimán, uno de los sultanes más conocidos del Imperio Otomano. O sea, era un momento complejo donde Europa necesitaba salir a buscar nuevas rutas de comercio y de navegación, ¿sí? Los portugueses hacen circunnavegan África y llegan a Asia, y Colón agarra la más compleja, que es mandarse a ver qué hay por allá, porque no tenía ni idea. Sí, estaba esta idea de que ya había registros de que aparentemente la Tierra podía ser redonda, o sea, pero no había relatos de que, bueno, más allá de los pilares de Hércules, del estrecho de Gibraltar, habían serpientes marinas. Sí, por ahí se nos suele enseñar o solemos tener la idea de que Colón fue el primero que elaboró la teoría de que la Tierra podía ser redonda, pero sin embargo eso ya era un tema de conocimiento. O sea, los navegantes ya había mapas que hablaban de esto, digamos, no fue el primero en elaborar esta idea. Sí, a América llegaron, por ejemplo, no sé, vinieron exploradores africanos, vinieron del Reino de Mali, los vikingos también llegaron a las costas de Norteamérica, es decir, y después hay relatos, historias de los pueblos originarios, de distintos pueblos originarios de América, que cuentan llegada de hombres o mujeres con otros rasgos, no los que ellos tenían, ¿no? Que dan cuenta de que pudieron haber naufragios o viajes que vinieron hacia América, y gente que se estableció de hecho aquí muchísimo antes, claro, de la llegada de Colón. Es decir, que encima vinieron exploradores. Se cuenta también de los fenicios, que los fenicios eran hábiles comerciantes y traían cosas raras, les llevaban cosas raras a vender al Mediterráneo, que no se sabía de dónde las sacaban, y ellos no contaban de dónde era. Aparentemente también podrían haber llevado cosas de América. O sea que, digamos que hubo varias personas que llegaron acá, pero la instalación de las colonias... Sí, entendiendo como personas como bien dijo Mauro, de occidentales, ¿no? De Europa o de esa cuestión. Sí, vinieron un montón, pero bueno. Y estaba esto que vos bien contabas, había filósofos, había geógrafos que ya hablaban de que más allá de esas columnas de Hércules podía haber tierras o podía haber civilizaciones. Y bueno, la cuestión de la conquista, ¿cómo podemos hablar de eso? De la conquista, de la imposición. Yo pensaba en esto que vos decías de por qué llegar y decir no, como asombrarse y decir no puede ser, andan desnudos, no hay ley. ¿Cómo es cuando uno mira desde su punto de vista y no intenta entender por qué piensa el otro, la otra? Sí. Filosóficamente está toda la cuestión de Descartes acá, muy, muy fuerte, que fue el que de alguna manera con el ego coito, el yo pienso, digamos, también fue institucionalizando la modernidad del avance, del progreso, de desmitificar el mundo, de que ya no era Dios el centro del mundo, sino el hombre, y por eso había que avanzar. Y se empieza con esta filosofía, digamos, moderna, se empieza con toda esta cuestión de ir conquistando todo lo que tiene que ver lo que era el mundo, porque el mundo hasta ese momento era una cosa mitológica, digamos, ¿no? Entonces se empieza a avalar la cuestión de que el hombre es el que tiene que empezar a ponerle nombre a todas las cosas y empezar a descubrirlo, a pensarlo, a dilucidarlo. Y eso también viene un poco del ego, Dussel dice, del ego cogito al ego conquiro, digamos, el yo conquistador, digamos, ¿no? Entonces se va como instalando en la modernidad la cuestión, instalando y avalando esta cuestión de que la cuestión es progresar, ¿no? O sea, se empieza a ver en el mundo moderno una sola intención, ¿no? El tema del progreso, y el progreso a toda costa. Y de ahí también se justifica un poco el tema de la civilización y barbarie, que después nosotros lo vamos a ver reforzado filosóficamente en el normalismo. Entonces, por eso la colonialidad, después si quieren lo vemos más tarde esto, pero la colonialidad tiene que ver con todo un proceso
que empezó allá en Europa con los pensadores modernos y termina con todo lo que es nuestra constitución como nación, digamos, ¿no? O sea, hay una línea histórica que tiene que ver con conquistados y conquistadores, con civilización y barbarie, con iluminados y brutos, y bueno, por eso la cuestión de la conquista y de la colonialidad creo que va marcando o va muy de la mano del racismo, por eso el Día de la Raza, y por eso se eliminó esa celebración. Y bueno, filosóficamente creo que hay que pensarlo desde ahí, ¿no? El otro que para muchos conquistadores ni siquiera eran humanos, o sea, se llegó a pensar que eran No parte de tenían la alma. naturaleza, no tenían alma, ¿no? Y sí, esto si queremos venir más allá en el tiempo, podemos ver cuando, no sé, Estados Unidos va a ciertos lugares y lleva la libertad, ¿no? Lleva la libertad y la civilización. Y algo más o menos parecido ocurría, ellos llevaban la fe, llevaban a Dios, llevaban el progreso, como vos bien decías. Ellos no podían entender el mundo de otra forma que no era esos primeros atisbos de globalización y de capitalismo, ¿no? Entonces tenían que como exportarlo, y a donde vayan ellos iban y era como que le hacían un bien, de hecho, a esta gente que iban a civilizar. No sé si quieres agregar algo. Hay una película que está buena que se llama También la lluvia, que actúa Gael García Bernal, en la que compara un poco esta situación de la conquista de América, la esclavización de los pueblos originarios, con la instalación de una empresa que iba a administrar y a sacar beneficios del suministro de agua en Bolivia, y una empresa privada. Entonces va comparando cómo se produjo el saqueo de las riquezas de América, y al mismo tiempo cómo todavía esa cuestión sigue pendiente ahí, el tema del colonialismo, del imperialismo, ¿no? Está bueno. Interesante. Exacto. Bueno, vamos a una pequeña tanda y después venimos y continuamos con todo esto, que la verdad que es bastante amplio. Y vamos a ir Tengo una conversando. anécdota de Galeano acá del libro de Las Venas Abiertas, buenísimo. para que vamos a compartir de lo Bueno, que dice sí, Don Cremar. Exacto. Bueno, nos vamos a una tanda y ya seguimos con más reflexión periférica. Don Cremar. Juntos para escuchar estos temas. Sonidos que erizan tu piel. Primavera 2020. 45.5. Estar, salón de belleza, salón unisex, color, mechitas, reflejos, alisado, shot de queratina, botox, Estar, peluquería unisex, plastificado, laminado, hidratación, nutrición. Estar, salón de belleza, tratamiento para cada tipo de piel, belleza de manos y pies, maquillaje. Estar, salón de belleza de Norma Nisola. Nuestro principal objetivo es que te veas muy bien. Llámanos al 3644 57 50 58 y acordamos el turno en el horario que necesites. Estar, salón de belleza, en Corrientes 605. Frutería, verdulería, carnicería, pescadería. Naturaleza, San Juan 825, ofreciendo los mejores productos a clientes y amigos. Frutas de selección, carnes y embutidos de primera calidad, pescado de mar, en fiambre, las mejores marcas. Atendemos de lunes a sábados y domingo mediodía. ¡Los esperamos! Frutería, verdulería, carnicería, pescadería, naturaleza. San Juan 825. Asociación Docentes de Quitilipi, Adoqui, San Martín 835, teléfono 4480-861. Los derechos se ganan luchando. Adoqui no es funcional a ningún gobierno. Así nos conocen. Somos el gremio fuerte de la docencia chaqueña. Trámites en Ministerio de Educación, Casa de Gobierno, INSEP. Los sábados hay una buena razón para escuchar un artículo que no te lo podés perder. Artículo 13. Artículo 13. Periodismo social y de opinión. Todo lo que ocurre en la realidad local, provincial y nacional. Conducen Claudio Torres y Daniela Costa. No te lo pierdas. Artículo 13. Radio Pit, Noticias, 95.5 MHz. Farmacia Nueva Belgrano.
Más de 60 años al servicio de la comunidad. San Martín 517, teléfono 4-480-215. Envíos a domicilio sin cargo. Consultas por WhatsApp al 36 44 35 49 46 o 36 44 56 36 63. Marroquinería y regalería, perfumes nacionales e importados. Recibimos todas las obras sociales. Cobertura PAMI 100%. Tarjetas de débito y crédito. ¿Sabías que en Quitilipi tenés un lugar para ser feliz? Espacio Vital, de Ivana Estela, una profesional al servicio de tu belleza. Espacio Vital, limpieza profunda, alta frecuencia, microdermoabrasión con punta de diamante, electroestimulación facial, radiofrecuencia, feeling, tratamiento para acné, manchas y cicatrices. Espacio Vital, contamos con las mejores marcas y lo último en tecnología para tratamiento en belleza y cuidado de la piel. Criofrecuencia, drenaje linfático, mesoterapia, tratamiento para celulitis, flacidez y piel de naranja, combos especiales, intensivos, ultrarreductor, reafirmante, tonificación y definición. Espacio Vital, de Ivana Estela, cosmetóloga, cosmiatra y esteticista matriculada. Espacio Vital, tu lugar para ser feliz. Consultas al 3644 4572 04. Previsión Guillán, Avenida 25 de Mayo 575. Urgencias 0364 4480 104. 3 salas dilatorias climatizadas. Atención permanente las 24 horas. Unidad de traslado a todo el Chaco. Servicio de larga distancia. Todas las obras sociales. Gestiones administrativas. Previsión Guillán, Avenida 25 de Mayo 575. CQC, curso de computación y programación Quitilipi. No te pierdas esta oportunidad. Todas las edades, clases personalizadas, impartido por la profesora Silvana Valenzuela. Clases 100% prácticas. Te esperamos en San Juan 121. Comunicate por WhatsApp al 364 470 66 81. Estudio Jurídico Torres Acosta. Asesoramiento y asistencia legal integral. Amplia experiencia profesional en diferentes áreas jurídicas. Excelencia y confianza basados en la solidez, confidencialidad y ética profesional. Otorgamos apoyo constante y respaldo a nuestros clientes. Estudio Jurídico Torres Acosta. Córdoba 332. Quitilipi, Chaco. Teléfono 3644 480634. El lado oscuro de la razón. El lado oscuro de la razón. Una mirada de las ciencias forenses, criminalística, criminología y todas las problemáticas sociales que requieren la mirada diferente. Por Radio Kid, sábados de 18 a 20 horas. La barca siempre viene detrás. Fin. Espacio publicitario. Sabemos lo que suena, lo que tienes ganas de escuchar. Eres nuestro mejor oyente. Por eso somos la elegida de todos tus días. Deleítate con una frecuencia de pura energía. Radio Kit. Noticias 95.5 MHz. Son las 7:42. Temperatura 26 grados. Humedad 27%.
Bien, estábamos ahí en una tanda comercial, volvemos con más reflexión periférica. Brevísimamente, saludos para el amigo Facundo que está cumpliendo años en el día de hoy, también para mi amigo Lucas que está cumpliendo años en el día de hoy. Hoy cumpliría 81 años John Lennon. También, y también es un nuevo aniversario del fusilamiento de Ernesto Guevara del Che en Bolivia, así que es un día de mucho movimiento, podríamos decir, así que bueno. Así que el saludo al amigo Facundo, ahí esperemos que le esté pasando bien, seguramente que sí. Seguro. Bueno, contarles, para ilustrar lo que decía Mauro con respecto a lo que había acá cuando vino la otra civilización. Galeano en Las Venas Abiertas habla justamente de que México precolombino oscilaba entre una población de 25 millones a 30 millones, ¿no? Y se estima que había una cantidad semejante en la región andina y que después de un siglo y medio se había reducido a 3 millones y medio, ¿no? O sea que hay una desaparición de personas bastante importante, ¿no? No solamente por los trabajos forzados, sino también por las pestes que fueron introducidas, ¿no? Que obviamente los habitantes de América no estaban inmunizados ante las mismas, y cuando llegaron, bueno, sufrieron epidemias y muertes por centenares de millones. Los indios eran arrancados, ¿no? Así lo expresa él, digamos, en el libro de Galeano, ¿no? La gente de las culturas originarias, nuestros hermanos, eran arrancados de las comunidades agrícolas y llevados al cerro, ¿no? Para el tema de la extracción de oro, de todo lo que se llevaron de acá. Y de 10 que marchaban, 7 no regresaban, ¿no? Entonces esa era un poco y se hicieron leyes, ¿no? Hubo decretos, leyes en esa época sobre el derecho de los aborígenes, de que los españoles no debían explotarlos, etcétera, etcétera, pero bueno, parece que se hicieron nomás las leyes. No, y estaba lejos la metrópoli de lo que era América, digamos, pensemos hace 500 años, 400 años, estaba lejos, digamos, las autoridades que tenían que velar por eso estaban pero muy lejos, ya están lejos ahora, imagínense en ese momento, así que bueno, no hacían caso. Yo pensaba en esto de cómo es de este concepto de apropiación, ¿no? de nuestras tierras, de cómo ellos se apropiaron de eso, ¿no? De decir, nosotros vamos a extraer cosas de acá, las vamos a llevar, las vamos a trabajar, esa cuestión del extractivismo, ¿no? Y cómo ellos se apropian fueron nuestras tierras. De hecho lo siguen diciendo, Hispanoamérica, si bien es cierto que por una cuestión lingüística podemos decir que sí, que tenemos una tradición que compartimos, pero cómo ellos se apropian, ¿no? de este concepto. Un filósofo, Maldonado Torres, habla de la colonialidad del ser, ¿no? Que es un poco la que permite, después de la colonialidad territorial está lo que generaron, que fue la colonialidad del ser, ¿no? Que es la vivencia diaria de la violencia y de vivir esta vida de sometimiento constante, donde la persona se encontraba con la muerte a la vuelta de la esquina, digamos, esta cosa de normalizar que lo que a vos te toca es hacer este trabajo, digamos, que es traer recursos, ser esclavo, o sea, porque yo he decidido desde este ego conquiro que esta civilización en realidad ni siquiera sabemos si es humana. Entonces, como no sabemos si es humana, hay que hacerla, por lo menos trabajar para que podamos seguir progresando, ¿no? Sí, en notable contraposición también con lo que eran las culturas originarias y la concepción que tenían ellos con respecto a la tierra, ¿no? Por ejemplo, las culturas originarias tenían esto de pedirle permiso a la naturaleza para extraer sus fuentes de riqueza, y vinieron los conquistadores y fue una extracción masiva con la esclavización de personas. Justo que mencionabas ahí la extracción minera, bueno, la ciudad de Potosí fue uno de los principales centros de extracción minera, ¿no? Ahí se encontró el Cerro Rico de Potosí, que según cuentan los testimonios era un cerro que
brillaba hasta por fuera de la cantidad de plata que contenía. Fue un cerro que proveyó gran cantidad de la plata que se comerciaba en el mundo en esa época, y fue testigo de cómo se explotó a los pueblos originarios ahí dentro, ¿no? Se los llevaba a trabajar en los socavones mineros, y también la peor forma de extraer, porque ellos eran llevados a los socavones mineros, picaban las minas, ¿no? La piedra, y extraían la plata, pero no se extraía la plata pura. Para purificar esa plata se utilizaba mercurio, Claro. que era que es, digamos, un elemento altamente perjudicial para la salud, ¿no? Entonces ellos eran obligados a ir a trabajar ahí, esclavizados, y además su salud se deterioraba hasta que duraban pocos meses trabajando ahí. El mercurio incluso se les hacía caer los dientes, el pelo, y hasta que al final terminaban muriendo, ¿no? Así que fue un genocidio tremendo lo que se produjo en esa ciudad, que hoy también sigue siendo testigo de toda esa masacre. Sí, para dar una idea de la extracción de plata del Cerro Rico, la primera gran moneda global, que fue el real de A8, que era la moneda del Imperio Español, se extrajo casi íntegramente del Cerro Rico. Fue tan masiva esta moneda que fue la primera moneda global, lo que en su momento fue el dólar, digamos, todavía sigue siendo de alguna manera el dólar, y duró hasta entrado el siglo XX, porque en algunas regiones de Asia se seguía utilizando el dólar, tenía mucho respaldo el dólar de 8, y el símbolo de dólar, esta es la anécdota, digamos, tiene que ver con los dos pilares del símbolo de dólar, son los dos pilares de Hércules, que son el estrecho de Gibraltar, ¿sí? Y la S de Spanish o español. Entonces viene de ahí, fíjense de dónde sale esta moneda, que fue muy importante. Claro. Y toda esa moneda que circuló por todo el mundo y que era recibida en todo el mundo salió de ahí del Cerro Rico. Así que ahí le damos una idea. Pero digamos, el Cerro Rico de Potosí es un ejemplo. Podemos hablar de plantaciones en diferentes lugares, en otros lugares, el extractivismo del oro, y ellos cómo venían, y era llevarse las cosas, digamos, y dejarlo ahí, extraer los recursos naturales, que continúa ocurriendo. Los españoles dicen, bueno, nosotros no éramos tan malos porque todavía siguen extrayendo los recursos naturales. Es cierto, digamos, después de que ellos se fueron, vinieron otras potencias a seguir y siguen extrayendo minerales y recursos naturales, que eso es lo que no aprendimos, ¿no? de esa época. Sí, los portugueses tampoco fueron más benévolos en la zona de Brasil. La zona, por ejemplo, de Minas Gerais, la ciudad de Ouro Preto, también fue testigo de toda esta esclavización de personas, ¿no? Sí, Sí. te estamos escuchando. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, bien. Y incluso en Brasil no pudieron encontrar una civilización originaria desarrollada, como sí fue en Perú y en Bolivia, que estaban los incas, ¿sí? Entonces en Brasil tuvo también la particularidad de que se trajeron muchísimos esclavos de África para trabajar ahí. Claro. Hay un sincretismo cultural muy interesante también en esa zona de la esclavitud y la explotación, todas esas cuestiones. Sí, lo cual habla de que entonces ya hay una cuestión más de geopolítica mundial, de decir, bueno, los de arriba y los de abajo, ¿verdad? Igual. Los explotados y los explotadores, los colonizadores y los colonizados, bueno, toda esta cuestión de que de lo que significa, de dónde viene también toda esta cuestión del racismo, de las razas, de la división entre los privilegiados y los no privilegiados, los que sí tienen acceso a y los que no tienen acceso a nada, digamos. O sea, tiene que ver con toda una
Cuando hubo este acercamiento se instauró ese 12 de octubre como el Día de la Raza y se festejaba como un encuentro de civilizaciones. Y de hecho yo vi algo que me interesó mucho, una palabra que decía fiesta de la estirpe. Cuando uno busca estirpe en el diccionario, palabras más, palabras menos, lo que habla es de una ascendencia alta, ¿no? De noble, algo así. Es como que la raza hispana o española o inmigrante era mucho más fuerte, ¿no? Y que se festejaba eso, ¿no? Una raza, y como también se buscaba unificar todo, ¿sí? Unificar todo desde la hispanidad, desde lo europeo, sin reconocer la enorme diversidad de culturas, que por eso se habla de la diversidad cultural ahora, la enorme diversidad, porque en toda América había pueblos que, desde pueblos crueles como, qué sé yo, el imperio azteca, el imperio, que muchos dicen, bueno, pero los imperios aztecas, los incas también sometían a otros pueblos, estamos de acuerdo, pero desde ese tipo de pueblos hasta pueblos pacíficos, pueblos que tenían un sentido de la vida y de la naturaleza que era realmente hermoso. Pero bueno, como ellos, desde ese concepto, ¿no? El Día de la Raza, somos toda una raza unificada, superior a todas las otras que estaban ahí y a las que dejamos totalmente de lado y festejamos eso, ¿no? La raza. Por eso es que se cambia este concepto, ¿no? de raza o de estirpe, que en algún momento se dijo, por diversidad cultural. Celebrar toda la diversidad de culturas que existen, que todavía viven, por suerte, aquí en América. Claro, y se suele recordar la fecha como choque de culturas o encuentro de dos culturas. Y si vamos a hablar de choque de culturas, es un encuentro bastante desigual, ¿no? Porque claro, se intentó, o se pretendió borrar mucho de lo que era las culturas originarias. Por ejemplo, en México se quemaron un montón de documentos de los códices mayas. En el Cusco se construyó la ciudad de Cusco encima de lo que era la capital del Imperio Incaico, ¿sí? Se construyó la ciudad colonial. Incluso hay un ejemplo muy claro que es el templo de Coricancha, que era el templo más importante donde los incas profesaban su religión, sus creencias. Ahí mismo por encima se construyó el templo de Santo Domingo, así que esta intención de poner mi cultura por encima de la tuya, no tratar de comprenderla, de comprender claro, al otro, ¿no? Sí, a ver, hubo intercambios entre las culturas originarias y los españoles, las hubo, digamos, sí, hubo sí, comercio, también los ataques de parte de los... De hecho, las conquistas tanto de Tenochtitlan, que hoy es la Ciudad de México, como de Cusco, el Imperio Inca, tuvieron que ver con alianzas de pueblos que estaban sometidos por los imperios Inca o Azteca, que se unieron a los españoles, y por eso fue la derrota, porque, no sé, Cortés vino con 500 hombres, y no mucho más, digamos, y perros y caballos, y no mucho más. Pero bueno, también había tensiones entre los pueblos que estaban acá. Pero bueno, indudablemente esa relación no siempre fue igual, ¿no? Como dice Mauro. Desde el pensar, esta cuestión también se ve en el choque de, justamente hablábamos de el pensar moderno y pensar occidental europeo, de la relación causa y efecto, ¿no? Y por ahí la gente dice, ¿qué tiene que ver eso con la realidad, ¿no? Bueno, el pensar del indígena es un pensar seminal, ¿no? Es un pensar que tiene que ver con aprender y crecer, haciendo crecer las cosas, ¿no? Dejando que la vida vaya mostrando por dónde va la vida y qué aprendizajes esa vida nos va generando. Pero claro, ¿eso qué significa? Tiempo, ¿no? Y el tiempo significa que tenemos que producir, el tiempo vale, ¿no? O sea, fíjense cómo una cuestión filosófica o una concepción moderna de la vida, una concepción productivista de la vida, destruye porque voy a decir, ¿por qué no se dio ese diálogo? Y porque por ahí el aborigen, el indígena te quería decir que ese árbol dentro de 30 años quizás sea muy provechoso para la sombra de esta otra vegetación o este animal o este cosa. Y te decía, mira, hay que esperar para claro, que porque es todo armónico, digamos, en la naturaleza es todo armónico. Y esta persona dice, no, hay que tumbarlo porque hay que sembrar. El árbol es mani. No, ahí hay que sembrar. Exacto, entonces yo creo que mucho también
se dialogó todo eso, pero cuando se dieron cuenta los muchachos que vinieron de afuera que esto iba a llevar mucho tiempo, aguantarse la forma de ser del indígena, dijeron no, mejor vamos a terminarlo, vamos a usarlo. La lógica de mercado no entendía de tiempos. La lógica seminal. Es interesante ver cómo es toda una forma de vida, ¿no? Y tiene que ver con el respeto a la Pachamama, el respeto a los ciclos naturales, el respeto a lo vital, digamos, ¿no? Y nosotros, el hombre, como parte de ese cosmos, y no con esta visión eurocéntrica de que el hombre es el rey y el que debe dominar las cosas, ¿no? O sea, esa no era la concepción que había acá, digamos. Claro, yo les doy un ejemplo acá. En 1991 Colombia reforma su constitución y se habla con las culturas originarias de Colombia para hacer las traducciones, ¿no? En el artículo 12 de la Constitución decía: nadie será sometido a desaparición forzada, tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La cultura guayú traduce este artículo 12 de esta forma: nadie podrá llevar por encima de nadie ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Fíjense cómo para ellos está completamente clarito. O sea, esa idea de torturar a alguien, de hacerlo desaparecer, de tirarlo, directamente no existe. No existe. Claro. No existe. ¿Cómo vas a hacer algo así con alguien? Es tu hermano, puede pensar diferente de vos, puede ser diferente a vos, pero no podés hacer eso, ¿no? Como esas concepciones para ellos no existen, y cómo esta civilización, entre comillas, vino a meter conceptos que no existían, ¿no? Sí. Entonces, eso de que nos hicieron bien, ¿no? Algún tipo de bien, bueno, es bastante discutible. Si les parece, vamos a un tema, ¿sí? Y vamos a venir en el bloque final para redondear más o menos lo que venimos comentando. Si alguien quiere también dejar su comentario, su aporte, puede hacerlo ahí a través del Facebook, y nosotros podemos comentar también. Si quiere mandar un WhatsApp, el 3644 22 24 90. Si quiere participar, puede dejar su comentario o su aporte. Vamos por un tema musical y ya venimos. Juntos para escuchar estos temas. Sonidos que erizan tu piel. Primavera 2020. 95.5. Los sábados hay una buena razón para escuchar un artículo que no te lo podés perder. Artículo 13. Artículo 13. Periodismo social y de opinión. Todo lo que ocurre en la realidad local, provincial y nacional. Conducen Claudio Torres y Daniela Costa. No te lo pierdas. Artículo 13. Radio Kit, noticias, 95.5 MHz. Son las 8:03. Bueno, sonaba Las Venas Abiertas por los Fabulosos Cadillacs, ahí para poner algo de música también en esta noche. Y bueno, mientras venimos conversando, hablábamos con Mauro, ¿no?, de esta cuestión de los intentos de acercamiento ya cuando se empieza a establecer lo que hoy conocemos como Argentina. ¿Sí? Por ejemplo, el proyecto de la monarquía inca, nombrabas, ¿sí?, que habías contado, ¿te acuerdas? La anécdota esta de nuestro sol. Claro. Sí, nuestro sol, el sol de la bandera, es un sol. ¿Te quedó? Sí, no, porque digo, como nuestra cultura, o lo que nosotros creemos, la cultura nacional, que lo hablábamos, esta cosa de tratar de hacer todo como una sola cosa, es un caldo muy, pero muy amplio y muy rico, ¿no? Y que nunca tiene que quedar así como cerrado, sino que siempre hay que recibir los aportes y los seguimos recibiendo, pero es como que queremos dejarlo ahí en nuestra... No, eso no es argentino, esto no es así, no es así, ¿no? Y fíjense cómo desde la concepción del nacimiento de la nación aparecen elementos de diferentes culturas. Claro, también como comentábamos, es muy interesante también el aporte que hace Mariano Moreno. Él estudió en lo que actualmente es Bolivia, en las ciudades Chuquisaca era en esa época, Sucre es hoy, que queda ahí cerquita nomás de Potosí, y vivió en carne propia cómo eran tratados los pueblos originarios, cómo eran obligados a trabajar en las minas,
y va a elaborar un texto muy interesante denunciando toda esta situación. Después la primera junta también de mayo va a tener unos intentos muy interesantes de captar el apoyo de los pueblos originarios, fundamentalmente Castelli, en su campaña al Alto Perú, ¿sí? en las ruinas de Tiwanaco va a festejar el centenario de la revolución, si mal no recuerdo, y también Belgrano en su campaña al Paraguay también va a escribir el reglamento de los pueblos originarios, de las misiones. ¿Sí? Un excelente material, digamos, donde él habla de reconocer los derechos de los pueblos originarios, y de cómo debían organizarse, pero entendiendo que ellos eran los que tenían que decidir sobre su organización. Esto cuando él iba al Paraguay, ¿no? Claro. Y ahora esto es una pregunta que me surge ahora, ¿no? Toda la convivencia de Belgrano en Jujuy, todo lo que fue estar él en contacto, sin duda que también para él fue el éxodo jujeño, todo ese compromiso de toda esa gente que era de alguna manera de pueblos originarios, digamos, ¿no? O sea, sí. Imagino que ahí también él habrá mamado mucho de lo que es el diálogo con esa cultura, de conocer a nuestros hermanos que están ahí en Jujuy, que quizá para él, que había estado en Francia, que había estado en Europa, que eso, o sea, como que habrá sido también... Que no era precisamente, era bastante su aspecto físico era muy europeo. Claro, por eso digo, sin duda que también eso habrá ayudado a todo lo que habrá sido este diálogo. No sé si tienen algún dato de eso, de lo que significa. Sí, de hecho, o sea, la parte humilde de Jujuy es la que lo sigue, él sin condicionamiento. Él le dice, no tenemos que ir porque vienen los españoles, y la parte humilde de los pueblos originarios dicen, bueno, nos vamos, salimos, y a los que los tiene que amenazar con que los va a fusilar y llevárselos a punta de bayoneta es a la oligarquía o la clase alta, ¿no? La clase popular lo sigue incondicional y se van hasta Tucumán, que es donde presenta batalla, y esa es la batalla que algunos historiadores dicen que es crucial, clave para que la Argentina hoy exista, ¿no? Claro, porque el primer triunvirato lo quería hacer bajar hasta Córdoba, y claro, él decide plantarse en Tucumán para no seguir cediendo, ¿no?, ante el avance realista. Y ahí los manda después, ganan en Salta y bueno, toda esa cuestión. Pero sí hay un enorme aporte de los pueblos originarios también en la cuestión de la guerra de la independencia, en la guerra en lo que se llamó la guerra de Zapa, que era esta guerra de espionaje que tenía San Martín en los Andes, de mandar información, tanto las mujeres como los pueblos originarios mandaban información falsa al otro lado, a Chile, como para que los capitanes españoles, digamos, se confundan por dónde será que va a pasar San Martín, por dónde va a venir. Claro. Cuando lo recibieron, entre comillas, se encontraron con la sorpresa de que pasó por 6 pasos y estas cuestiones. Así que fueron de mucha ayuda. Las clases populares en general son las que hicieron, y lo comentamos muchas veces aquí, hicieron la guerra de la independencia, digamos. Esos fueron los que se pusieron al frente de eso, y si hoy tenemos una nación como la Argentina, ellos tienen gran parte de culpa de que hoy seamos independientes, ¿no? Claro, pero después viene la otra etapa de la colonialidad, ¿no? Que ya nos fuimos de Colón, ya nos fuimos de 1492, pasamos por la independencia, y después viene todo lo que tiene que ver con Sarmiento y el normalismo, ¿no? O sea, fíjate cómo hay una línea, digo, para seguir, insisto, en la línea histórica de la colonialidad del ser, ¿no? O sea, con todo lo que ustedes están diciendo de lo que los pueblos originarios hicieron por nuestra patria, y por nuestra independencia y por nuestra identidad de última, vuelve, o sea, a los 30, 40, 50 años, vuelve otra vez a ser invisible y a desaparecer esta cultura, digamos, ¿no? Ahora por la hegemonización de una cultura que aglutine ya al europeo, a todo el gaucho, al mestizo, a todo el que se encuentre por ahí, ¿no? Sí, y que cambiamos de colonialidad también. Exacto. Es decir, pasamos de una colonialidad española a otra anglo-europea, ¿no? Y todo lo que tenía que ver la cultura anglo en ese positivismo de fines del siglo XIX, ¿no? Que toda Europa iba curiosamente a África a sacar todo lo que había en África, se lo llevaron todo, digamos, y después les dimos las independencias, y bueno, ahora sí los dejamos que ustedes se agarren a los tiros. Claro. Que curiosamente, bueno, son dos continentes que tenían mucha materia prima, ¿sí?
Pero bueno, sí, ¿qué comentás al respecto de esto, esta continuidad de la colonialidad, ¿no? Sí, bueno, mencionando a Sarmiento, hubiera sido muy amigo capaz con Colón si se cruzaba, ¿no? ¿O no? Bueno, no, sí, el tema de la construcción del otro, como mencionábamos, ¿sí? Del otro que es incomprensible, que no se puede, que es imposible trazar lazos de relación con ese otro, sino que es necesario exterminarlo, y eso lo planteaba Sarmiento, lo plantearon también los conquistadores en su momento, y es un pensamiento totalmente nocivo para todo tipo de relación humana, ¿no? entre las personas, y es algo que todavía es algo que debemos solucionar, si bien el tema del genocidio por suerte no sucede en la actualidad. Creo que hay muchos lazos todavía para construir, ¿no? entre claro, las hay diferentes culturas. una colonialidad, digamos, hegemónica, de privilegiados, ¿sí? Y hoy no serán los pueblos originarios, pero son inmigrantes, son personas de barrios populares, sigue este clasismo, este racismo, ¿no? De dividir a la sociedad en, bueno, los que tienen, ¿sí? Y que ellos son los que se tienen que desarrollar, y si ellos se desarrolla todo, digamos. Cuando las pruebas de la historia muestran que ellos se desarrollan y se llevan las cosas y nunca gotea, como si no cae, no hay ejemplos interminables. Yo digo esto, hay una isla en el Pacífico que se llama Nauru, que es un país, ¿no? Ahora es un país, una isla pequeña, el tercer país más pequeño del mundo. Descubren ¿Cómo se llama? Porque no sé. Nauru. Perdón, Nauru. Descubren fosfato, y ese fosfato es explotado hasta el hartazgo, digamos, y se crea una oligarquía que, en textuales palabras de ellos, digamos, nosotros vamos a seguir reventando, como acá en un momento se le llamó tirar manteca al techo. Sí. La oligarquía argentina vendía carne, vendía granos al exterior, y no importa lo que va a pasar después, pero nosotros estamos disfrutándola, delirando la plata. Bueno, llegó un momento que el fosfato ya no se utilizó, el fosfato se utiliza para fertilizante, ¿no? ¿Qué pasó? Un ejemplo que le ocurrió a los habitantes de Nauru. Ellos, cuando empezó a haber esta especie de prosperidad, tenían una dieta que era rica en pescado, porque están ahí es una isla chiquitita en medio del Pacífico, el océano más extenso del mundo. Ellos empezaron a traer alimentos procesados. Fíjense cómo de ahí, cómo le imponen una cultura, ¿no? Y hoy Nauru tiene el 60% de su población sufre de obesidad. Bueno, claro, cómo le cambiaron, o sea, le cambian, digamos, las costumbres, y cómo termina haciendo daño eso, ¿no? Claro. Cuando nosotros decimos, bueno, tenemos que producir, tenemos que extraer, no importa, porque hay que progresar a toda costa sin ver esta cuestión humana. Es un pequeño ejemplo estamos hablando, no estoy hablando hace cientos de años, estoy hablando hace, no sé, 30 años, que Nauru dejó de exportar el fosfato. Pero ¿cómo es este pensamiento, ¿no? De extraer, de desarrollar, y bueno, después, no sé, el monte se arreglará solo, algún día volverá a crecer algo, qué sé yo. Sí, sí. Y de meter estas cosas, de estas costumbres, ¿no? De traer cuestiones que uno dice, no, esto es sano, entre comillas, bueno. ¿Por qué no ver que lo que la otra persona nos ofrece quizás es mejor que lo que nosotros creemos que es bueno? ¿Cómo no nos abrimos? ¿Cómo se puede traducir eso ahí? ¿Cómo lo ves vos? No, le pregunto, porque capaz ustedes lo ven también, porque hay mucho de este paralelismo. Esto del extractivismo lo vemos todos los días con lo que está pasando con los incendios, ¿no? Sí, yo retrocedo un poco, sí. Que lo traje a Sarmiento y a todo lo que es la época esa, porque me parece que desde el 1490 al 1890, que son 400 años, si no me falla la matemática, siempre estuvo el territorio, la colonialidad territorial estuvo condicionada por una colonialidad del saber, y del saber qué hacer con los productos en este caso, o siempre había un proyecto
económico, siempre había un proyecto monopolizante o siempre había un proyecto político, si se quiere decirlo de una manera más amplia, que venía a decirle a los otros territorios cómo tenían que hacer las cosas. Entonces, como vos bien dijiste, pasamos de una colonialidad hispana, imperial, con ciertas características, a una colonialidad mercantil y anglosajona, pero siempre estuvimos nosotros, mediante la independencia, de Dios mediante, diría mi abuela, una independencia que en realidad fue un pasamano, digamos, porque no hubo una construcción, no hubo un decir, bueno, ahora que somos independientes vamos a mirar las regiones, vamos a sentarnos, vamos a hacer un pacto, vamos a reconocer a los pueblos originarios que tanto mal le hicimos en todos estos 300 años. O sea, fue simplemente decir, bueno, siguió el proyecto de país por un lugar que tenía que ver con seguir hegemonizando, seguir desde el privilegio, de una clase dominante, siempre extractivista, siempre exportadora, ¿no? Entonces, bueno, y me parece que ese es el gran debate que habría que darse en esta sociedad, en un marco de pandemia y de mundo que se cae a pedazos porque ya no sabemos qué extraer para hacerlo pomada. Que el virus, el COVID, sale por es una zoonosis que tiene que ver con el extractivismo, que tiene que ver con un montón de... Pero, viste, los países más poderosos, o las 5 o 10 personas más poderosas que están detrás de los 5 países más poderosos, te dicen se cagan de risa el calentamiento global, es un chiste, es mentira, vamos a seguir emitiendo carbón hasta cagarse, te lo voy a decir así, ya me calenté. Entonces te voy a decir, quiero decir que lo de fondo siempre es esta cuestión del dinero, ¿no? O sea, del dinero, de la producción o de quién está arriba, digamos, ¿no? O sea, el fondo de la colonialidad, es decir, siempre va a haber gente que está arriba y más que chorrear cosas es la caca que cae de arriba, ¿no? O sea, no pasan otras cosas. ¿Y qué te vas a poner a dialogar con los pueblos originarios? ¿Y qué te vas a poner a construir una identidad común si en realidad vos lo que crees es que el que está arriba sigue arriba y el que está abajo sigue abajo? Quiero bajar el monte, ¿no? Mato Grosso, están reventando el Mato Grosso. ¿Vos sabés lo que es eso? Es un gran pulmón mundial, lo están haciendo mierda. Entonces vos decís, tal cual. Y a los pueblos originarios de Brasil le están diciendo, córranse porque pasa la tomadora, o sea, y no sé, la cantidad de gente que habrá muerto ahí que ni nos enteramos. Sí, la misma selva misionera también, como la están desmontando. Exacto. Una particularidad también para trazar esta diferencia, si se quiere, es el lugar que las culturas originarias le dan a los ancianos, ¿no? Me parece, como para ilustrar esta cuestión, los ancianos son vistos desde las culturas originarias como, o sea, se dice las culturas, ¿no? Hay varias culturas con sus diferencias, pero se entiende, ¿no? Sí, sí. La mayoría de las culturas originarias ponen al anciano como el lugar del saber, la sabiduría, el consejo, y sin embargo la cultura occidental, que se guía muchas veces por la lógica del capitalismo mercantil, del capitalismo financiero, cuando una persona ya no es apta para el mercado laboral o para funcionar en el mundo del trabajo, es un gasto inútil. Claro. Es un gasto y encima inútil. Sí, Francisco lo dice, ¿no? Este viejo no me sirve para nada. Esta vieja no me sirve para nada. Exacto, sí, ven a los ancianos como la sabiduría, quienes nosotros decimos, vos que sabés, ya sos viejo. O sea, fíjate que nosotros tenemos esa expresión. No, dejá de joder ¿qué sabés vos si ya sos re viejo? O sea, no, y esta cuestión de obviamente que no tenían como vos bien decís, ellos no tenían esta mentalidad capitalista, extractivista, no estaban pensando. De hecho, el oro lo veían como una cuestión de adorno, digamos. Vinieron los conquistadores y oro, vamos a... Sí, no sé. Y de hecho, lugares lo dejaron hecho un queso a las minas, digamos, y era un desastre. Porque ellos venían pensando, de hecho comentamos justamente esto de que ellos vienen porque se quedaron sin especias, necesitaban sacar dinero de algún lado, y quienes venían a conquistar era gente que decía, bueno, yo me voy al Nuevo Mundo a tratar de hacerme un nombre, tener un título nobiliario, tener dinero, y encima venían y decía, bueno, yo reclamo estas tierras
que ahora está muy en boga esto de quién se mete en territorio que no es de uno. Yo reclamo esta tierra para España, y bueno, qué sé yo, agárrense, los matamos ustedes, los sacamos, bueno, esto es ahora del Reino de España, acá vamos, y nos vamos a llevar todo lo que hay acá, lo que sembramos, lo que cómo vinieron y lo hicieron así, y lo siguen, que eso era lo que quería comentar y se lo quería contar a Mauro, lo siguen diciendo, el territorio hispanoamericano, esos son españoles, tienen una herencia hispana, festejan el Día de la Hispanidad del 12 de octubre, ¿no? Pero ¿qué tendrían que decirle, por ejemplo, los árabes o los sefardíes, no sé? Eso conversábamos el otro día, que bueno, en España se niegan a admitir, digamos, el proceso de la conquista y colonización de América como un genocidio, como una invasión, y sin embargo, para referirse a los árabes que estuvieron 7 siglos en la península ibérica, ellos lo llaman la invasión árabe, que era necesario expulsar. Entonces, cómo se ve la diferencia, ¿no?, entre cómo ellos se niegan a admitir un genocidio en América que sucedió, y sin embargo, para mirar cuando los árabes estuvieron en la península ibérica, es totalmente distinto, ¿no? Además que los árabes estuvieron muchos siglos ahí, quienes estaban ahí ya no eran provenientes de la península arábiga, sino que eran españoles con una religión distinta al cristianismo. Exacto. Es lo mismo que si hoy, por ser descendiente de español o ser descendiente de europeo, te digan que vos te tendrías que ir de acá porque sos europeo, ¿no? Tal cual. De hecho, cuando conquistan Granada, que es el último bastión árabe, es cuando arranca la denominada conquista de América. Claro, es el mismo año que se finaliza la reconquista, supuestamente, de España, y se inicia lo que son las expansiones hacia América. Y lo que contábamos era, bueno, hay palabras que son del idioma español. O sea, dentro de 300 años posiblemente nos echen los aborígenes de nuestra... Siguiendo la lógica de los españoles, nos podrían echar. Tranquilamente. Pero hay palabras que los españoles toman del árabe. La guitarra, la guitarra tan española es árabe. O sea, los números son árabes, digo. Como para algunas cosas sí lo reconocemos. De hecho, también está hay palabras del náhuatl que están en nuestro pueblo acá, Quitilipi, tiene una derivación, digamos, o gran parte de la toponimia del norte y del sur también, por supuesto, con nombres hermosos, tiene que ver con los pueblos originarios. Es decir, hubo intercambios, ¿no? Y hubo gente que se animó a hacer esto, pero no fue el común denominador. Y si nos ponemos más filosóficos, también podemos hablar del patriarcado, digamos, ¿no? O sea, que es un poco la lógica subyacente de todas estas cuestiones. Mauro justo me contaba que estaba haciendo un curso de esto. Tiene que ver con la lógica patriarcal, digamos, ¿no? Es decir, porque uno dice, las culturas de los pueblos originarios, muchas fueron matriarcales, o la mujer, así como vos decías del anciano, que tenía una figura preponderante en la tribu, o en el grupo, en el clan, la mujer también, ¿no? Y la mujer estaba asociada a la tierra, a la producción, también era la que proveía a la casa de la comida. Estoy diciendo estas cosas que tienen que ver con la otra cultura patriarcal, donde el macho es el proveedor, donde el macho es el que trabaja, la mujer se queda en la casa, no hace nada. Porque todas estas cuestiones no es digamos, casualidad que toda esta estructura de dominio, de poder, de conquista, de aniquilación, de falta de diálogo, tiene que ver con una lógica patriarcal, digamos, ¿no? O sea, que es económica, social, política y patriarcal, en el sentido de que son... Y muchas veces se jugaron esas luchas en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que eso es la gran denuncia del feminismo. Es decir, bueno, Rita Segato lo habla mucho, investigó muchísimo en Brasil sobre estas cuestiones, de cómo en los cuerpos femeninos termina cayendo esa lucha y esa pugna de poderes, ¿no? ¿Cómo? Por las violaciones, por los abusos, por las matanzas, por el secuestro de niños, ¿no? De esta vida nueva que surgía
Y bueno, todo eso, los cuerpos, todas las batallas que se dan en los cuerpos femeninos tienen que ver también con esta lógica patriarcal, digamos. O sea, la colonialidad, por decirlo de una manera, es un ciclo más del patriarcado en su extensión histórica, digamos, ¿no? O sea, por eso la falta de diálogo de las culturas, por eso el hecho de la falta de horizontalidad, por eso la imposibilidad de reconocer al otro como otro y construir desde esa otredad. O sea, cuando analizamos antropológicamente esto, también tenemos que decir que si no analizamos el patriarcado, nos estamos privando de una visión de la colonialidad muy importante, digamos, ¿no? ¿Por qué la colonialidad? ¿Por qué es patriarcal? ¿Por qué Colón? ¿Por qué Sarmiento? ¿Por qué todos los que Roca y todos los que siguieron después? Porque siempre fue patriarcal la constitución de los pueblos, digamos, ¿no? O sea, y eso es interesante pensarlo. Interesante ver qué va a suceder en estas nuevas geopolíticas internacionales con el feminismo, con la intervención de la mujer, qué lógicas van a generar en orden a la constitución de sociedades diferentes, y bueno, y todo ese tipo de cosas que están empezando, ¿no? Pero que por ahí son importantes analizarlas para no... Sí, pero que es importante que esté arrancando esto, digo, que en algún momento de la historia se prenda la lamparita y que bueno, que sea la... Antes de que se apague la lamparita, ¿no? Sí, porque ya está llegando que se apague la lamparita. Claro. Sí, yo quería decir también esto de cómo lo ve España, ¿no? Dice, ustedes son hijos, sois hijos nuestros, digamos. Como que, son hijos de la hispanidad, nosotros Y cuando hablan de ustedes son ingratos con nosotros, esto de la famosa leyenda negra, es como diciendo, bueno, ustedes se fueron de casa y se casaron con los ingleses, y los ingleses los trataron peor que nosotros. Nosotros lo tratamos mal, pero por lo menos le damos de comer, una cosa así. Lo hago bien burdo el ejemplo, pero es como que, no, ese imperialismo estuvo mal, el imperialismo mal. Todo, y lo que se ve acá, porque después hubo exterminio, aún nosotros siendo ya una nación independiente. ¿No? Lo que pasó en el sur, lo que pasó también aquí, lo tenemos muy cerca, digo, no hay que irnos tan lejos, ¿no? Claro. A hablar con los taínos. Yo me acuerdo, y retomando esto del extractivismo, Elon Musk, que es un millonario conocido porque es el que tiene la empresa SpaceX, la que mandó el cohete al espacio, dijo, bueno, hay que financiar esto porque en algún momento la Tierra se va a hacer bolsa. Ellos están viendo que en algún momento vamos a quedarnos sin recursos. Y eso va a pasar, pero pasará dentro de millones de años porque la historia de la Tierra es así, hubo extinciones masivas así. Pero es como que lo está viendo como que está a la vuelta de la esquina. Y es que de hecho, yo creo que lo están pensando, dice, somos un montón de gente, se están acabando los recursos, en algún momento va a explotar esto. Pero ellos, fíjense cómo piensan, dicen, bueno, la Tierra se va a hacer bolsa y bueno, en algún momento no tenemos que ir. Nunca pensar, no, pará, paremos la moto y miremos esto. Y me gustaría que, como ya cerrando, que en nuestro modelo de nación también pensemos esto, porque la discusión de esta, queremos ser una nación supuestamente próspera y que tenga una cierta estabilidad, pero ¿a costa de qué? Cuando Mauro me contaba esto de los esclavos que iban en la parte de abajo de los barcos, digo, sí, es una metáfora excelente, porque siempre hay gente que sostiene todo esto de arriba, ¿no? Toda esta prosperidad, esta cuestión del progreso, y hay gente que es la que sostiene todo eso, que se muere, que la pasa mal, y que para esa gente nunca cae nada, ¿no? Y pensar en vez de formar una nación que prospere a toda costa, pero donde haya gente que está mal, que eso era lo que pasaba, es decir, la Argentina sí fue potencia mundial, pero había gente que la estaba pasando súper mal, ¿no? Y había otra gente que disfrutaba, que como dije, tiraba manteca al techo. De pensar ya modelos más inclusivos, más horizontales, y no extractivistas, no depredar, ¿no? Es decir, crecer sostenidamente, entendiendo que hay otras formas de vida que son las que nos pueden llevar a estar un verdadero bienestar colectivo, comunitario. Sí, ¿vos qué decís? No, yo me parece que yo tiro eso y me parece que debería ser ese el mensaje. El mensaje. Sí. Me dice Alberto, que nos está escuchando, que mañana va a ser una reunión. No, pero digo, empecemos a pensarlo. Fíjense que tocamos un tema que todos lo vimos como el Día de la Raza, el genocidio. Fíjense hasta dónde llega la profundidad de todo lo que queríamos plantear.
y nos quedaron Sí, todo termina en el tema de un proyecto de país. No, yo me río porque por ahí nosotros sí, no, obvio, nos ponemos a hablar pero bueno, es así. No se lo digo a Alberto, digo. Es un proyecto de país lo que se necesita. Tal cual. Y eso, el pacto social del cual se está empezando a hablar, que no sé dónde va a ir a parar, pero necesita de la generosidad de algunos pocos y necesita de todo, ¿no? Pero primero me parece que pasa por visibilizar la realidad de más de 11 millones de pobres y de ahí partir pero claro, hay que hacer un gran pacto social. Yo creo que si no hay un proyecto de país no hay posibilidad de visibilizar a nadie, digamos. Claro, y es por ahí difícil ponerlo, digamos, o volcar toda la responsabilidad a los gobernantes, si bien son quienes más responsabilidad tienen. Si en la misma sociedad no hay una comprensión del otro, es difícil que a partir de política eso o sea, a partir de política se debería ir cambiando, pero es un proceso complejo y también por eso decía Cristian que el mensaje no va apuntado a Alberto particularmente, sino sí, al cambio de mentalidad, ¿no? Entender al otro no como un otro enemigo, sino como un otro al que yo tengo que comprender también. Sí, el tema es si las reglas de las cosas que se van generando van a estar claras, si hay proceso, si hay progreso en ese proceso, si hay sí, articulación y hay intereses que se van a tocar y que no van a dejar que todo esto que estamos planteando acá, acá en una radio, tomando Mauro tomando mate y nosotros sí, acá mirándonos. El rey de España fue Sarmiento y bueno, va a ser complicado. Pero en esto, como para ir cerrando, es una frase que Galeano la toma de un presentador de noticias que decía: estas son las noticias, mire, si no le gustan esas noticias, cámbielas. Claro. Salga y cambie estas noticias. Trate de que sean otro tipo de noticias, ¿no? En vez de estar ahí quejándonos. Yo lo que sí celebro es que hay mucha gente, muchos jóvenes como Mauro, que digo, yo ya soy un viejo de 46. Gracias por lo de joven. Sí, joven. Yo le dije a Don Cremar, pero Mauro tiene 27 años. Impecable, Martín. Y no tiene no tendría necesidad de involucrarse en ciertos temas y se involucra, como él, digo, y no lo quiero poner a él de ejemplo, pero digo, justamente él está hoy acá, pero muchos chicos, muchos jóvenes hoy se están involucrando y participando, y en todo el país, y en todas las universidades, en todas las regiones. Y eso sí, por ahí es algo a celebrar y algo que es real y que creo que va generando una cosa diferente de todos los espacios, ¿no? Políticos y de todos los colores. Pero me parece que es interesante ese fenómeno de que a muchos jóvenes les interesa un poco lo que está pasando, les duele lo que está pasando. Y eso es interesante. Peor sería que las generaciones como la gente de la edad de Mauro te digan: mira, ¿sabes qué? Yo hago la mía. Chao, y se mueran todos. Y creo que hay muchos chicos que no piensan así. Y eso a mí me da un poquito de esperanza. El movimiento de mujeres en la política también me da mucha esperanza. Las luchas que están haciendo y están avanzando a una velocidad terrible. Que son las primeras que denuncian esto del extractivismo, esto de que hay no que se casan tan raro, no hacen pactos y alianzas como hacemos los varoncitos, que nos callamos porque por ahí nos tiran $2.000 por abajo o nos hacen. No son tan... Avíseme dónde piso voy, ¿no? ¿En qué lugar es? Así que bueno. Che, nos tenemos que ir. Sí. Mauro, bueno, gracias, que te sentiste cómodo, te gustó. Sí, espectacular, una charla entre amigos. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, cuando quieran estoy disponible. Sí, por favor. Hablando de eso, el próximo, vieron que hablé esto de la gente que estaba incómoda con el modelo agroexportador. Un poco de eso es lo que vamos a hablar en el próximo, de esta gente que estaba incómoda y que un día salió a hacer quilombo. Interesante. Eso es lo que vamos a... Muchas gracias Gustavo, muchas gracias Martín y Mauro. Nos vemos el próximo viernes a las 19 acá en Reflexión Periférica. Exacto.